Buenas tardes, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno, Día revuelto. Te estaba esperando, en realidad. Sí. Porque sí, cuando hay que temas de fútbol que no termino de comprender por la complejidad que tienen, digo, ahora cuando viene Juan Pablo, me va a quedar todo recontra claro respecto del título a Rosario Central, que no entendí cómo puede ser, se gana jugando, ¿cómo es esto? Gracias por la parte que me toca, pero hay situaciones que aún desde el conocimiento no se pueden entender. Y esta es una de ellas. Que Central haya sido consagrado campeón de Liga 2025 es un contrasentido. Para empezar, esto no puede anunciarse en plena competencia. Esto es más escritorio que cancha. Si vos querés a partir del 2026 darle el título de campeón de Liga a aquel que haya sacado más puntos en la tabla anual acumulada, perfecto. Estoy en profundo desacuerdo, pero por lo menos no me das el argumento de que no se pueden cambiar las reglas durante la competencia, pero estamos hablando de la misma conducción de AFA que suprimió descensos, cambió reglamentos durante la misma competición, o sea que no es la primera vez que ocurre. Ahora, Central tiene un gran mérito y es haber sido el equipo que más puntos sacó durante los 32 partidos, si uno toma en cuenta los 16 de la apertura y los 16 de clausura. O sea, es un mérito que está premiado. Central está clasificado a la Copa Libertadores por haber sido el mejor en la tabla anual. Esta es la imagen en la cual están Ángel Di María, Fatu Brown, Ariel Holland, el entrenador, y Gonzalo Belloso con Carolina Cristinciano, presidente y vice en la institución y además pareja en la vida real, para poner un toque más, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero, primero, Central no puede ser considerado campeón de Liga porque en la Liga juegan todos contra todos. Y Central jugó contra 16 equipos de los 30 que compiten en Primera División. Compitió con los mismos, invirtiendo condición de local en el clausura y en el apertura. O sea, la Liga es el torneo de la regularidad donde todos juegan contra todos. En la Argentina, como tenés 30 equipos en Primera División, es imposible tener una liga de local y visitante, porque tendrías que jugar 58 partidos, 29 de local, 29 de visitante. No se puede. ¿Qué se puede hacer? Una liga de 29 fechas donde todos jueguen contra todos por lo menos una vez. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, hasta el año pasado con Vélez, que con 28 equipos fue campeón en una liga de 27 partidos? Pero esto lo que tenemos acá no es una liga. Son dos torneos, apertura y clausura, que funcionan más con el formato de Copa. ¿Por qué? Porque hay una fase regular un poco más larga que en los mundiales, por ejemplo, donde jugás 3 partidos, pero el torneo no se define por la cantidad de puntos acumulados. De hecho, te tenés que clasificar del primero al octavo para jugar octavos, cuartos, semifinal, que es un formato que promueve mucho ese componente azaroso, aleatorio que tiene el fútbol. Un deporte que se practica con los pies, donde puedes ganar un partido sin siquiera patear al arco, donde puedes jugar peor que el rival, ser superado y aún así ganar. Bueno, eso ya de por sí, en la esencia del fútbol, lo convierte en un deporte apasionante, cruel o alegre, depende de cómo le toca a tu equipo. Pero si a esto le agregás un formato que promueve la parte azarosa, porque definís a un partido donde puede pasar cualquier cosa. En el torneo pasado no hubo prórroga, así lo ganó Platense, que había sido 13º en la tabla anual y terminó consagrándose campeón. Por supuesto, mérito incuestionable para Platense, que aprovechó el formato y fue mejor a partido único contra River, Racing, Huracán en la final y antes San Lorenzo de Almagro. Pero no es una liga, no lo es. Entonces, la AFA primero cambia la reglamentación en plena competencia, primer contrasentido. Y el segundo es, le da un título más de escritorio que de cancha, que ha provocado la indignación de mucha gente. Y yo creo que también el hincha de Central hoy está contento, dice, tenemos la 8ª estrella, hay un factor termo que todos los hinchas manejan, pero con sentido crítico dice, che, la verdad hasta nos perjudica. No necesita esto Central, que es un grande del fútbol argentino, que ha sido campeón en la década del 80, en el Nacional, la temporada 82-87, hace poquito la Copa de la Liga con Miguel Russo de técnico en la cancha. No merece esto el fútbol argentino. Y es una más si uno toma en cuenta lo que pasó con Barraca Central Huracán, el arbitraje de Gariano, los favorecimientos a Barraca Central, que es el club con el que está identificado Claudio Tapia. Fue presidente durante mucho tiempo. El estadio de Barraca se llama Claudio Tapia.
Y es indivisible el crecimiento de Barraca Central con el poder del presidente de AFA. ¿Por qué? Barraca Central no tiene una masa societaria importante que vos digas, uy, mira, genera dinero por este lado. Tampoco tiene juveniles promovidos a primera que después son vendidos al exterior y eso te permite generar divisas. Los derechos de televisión para 30 equipos en ningún caso se hace la diferencia para que Barracas reforme su estadio y tenga, digamos, hoy la importancia que tiene. Si a esto agregás los errores arbitrales que casi siempre caen para el lado de Barraca Central, hay como una indignación, una bronca. Ahora, para ahí te tengo que preguntar. Dale. Vos dijiste errores arbitrales. Sí. Yo primero te pregunto, vos dijiste que esto sienta un precedente, ¿no? Que igualmente Rosario Central tiene sus pergaminos, sí, que la cantidad de puntos lo avalaba, pero que no jugó, que jugó solo con 16 de los 30 equipos. Ahora, ¿esto puede generar un precedente para que esto vuelva a ocurrir y ya no sea por solamente cuántos puntos tenés, sino por los favores que conseguís? Mira, para el año 2026 ya queda definido que el que saque más puntos de la tabla anual con este formato de apertura y clausura va a ser considerado campeón de liga. Eso tiene más lógica que haber cambiado las reglas para que Central sea consagrado ahora. Central, que tiene a Ángel Di María, que ha regresado después de una temporada formidable en Europa, una carrera extraordinaria. Y Di María realmente le ha dado calidad y brillo, le ha dado valor al fútbol argentino. Porque no juega solo con el nombre, con su trayectoria, juega con su nivel, con su capacidad, sí, con su desequilibrio, por su talento. Esto te lo llevo a la política. Es como si vos vas a votar y te cambian las reglas de juego en el transcurso del escrutinio y te dicen ahora el balotaje no se gana con 50 puntos más uno, tenía que tener 54. Sí, o te dicen no, para no ir a balotaje no tenés que tener más de 10 puntos de diferencia con el segundo, con tener 2 puntos alcanza. Es absurdo, o sea, no lo podés cambiar en el transcurso. Y no es la primera vez que eso ocurre, Débora, porque se ha ampliado de 28 a 30, se han suprimido descensos, o sea, el fútbol argentino tiene en los últimos 5 años, esto es anterior a la Copa del Mundo, cuando se elimina la Superliga y por la pandemia para desdramatizar y para promover trabajos a largo plazo y para promover la promoción de juveniles, valga la redundancia, la promoción de juveniles, se suprimen los descensos durante 2 años y pasamos de tener 24 equipos a tener 28. Hay un cambio de reglas permanente. Hay 7 títulos en el fútbol argentino. 7 títulos. Es un populismo de títulos, el famoso campeonatos para todos. El 9 de oro. Sí, ponele. ¿Sabes qué? Es la franquicia Martín Fierro. En modo Luis Ventura. Antes había un solo Martín Fierro, radio y televisión. Ahora hay televisión abierta, radio, TV por cable, streamings, canales de noticias o medios digitales, Martín Fierro del Interior, Martín Fierro Latino. Bueno, se ha abierto una franquicia donde vos tenés 7 campeones. Apertura, clausura, trofeo de campeones, Supercopa, Supercopa Internacional, Copa Argentina y ahora Liga, que en realidad no es una liga, sino es la sumatoria de puntos. Y sobre todo, más allá de la bronca que hay del público del fútbol con Tapia, Tobillino, los periodistas, hay un enojo, una rebelión del público muy, muy concreta. Los dirigentes, por unanimidad, votaron esto. Hay una gran desconexión entre el fútbol argentino desde los dirigentes y los hinchas. Los hinchas no se sienten representados, por más que el hincha de Central hoy diga que sigan llorando. Esto es una cuestión entre porteños que no reconocen el fútbol interior, cosa que en mi caso no es cierta, porque si esto hubiera sido para Boca era lo mismo. Para River no se puede cambiar la regla de juego en el medio de la competición. Y además, insisto, le estás dando un título por algo que no pasó, porque la liga es cuando juegan todos contra todos. Así el presidente de Central, Gonzalo Belloso, comunicaba esta 8ª estrella de Rosario Central haber sido considerado, decisión del Comité Ejecutivo por unanimidad, mediante campeón de liga. Bueno, Gonzalo, el trofeo campeón de la liga fue estipulado recién por la liga, por todos los dirigentes, por Chiquitapia. Bueno, es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar el campeón anual y de acá al futuro ya ese torneo se suma a la apertura, la clausura, a la Copa de Campeones y volverá a estar el campeón anual
y se reconoció al actual. Eso es lo que pasó hoy, la verdad súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero de la primera fecha a la última, que hizo más puntos que nadie, que perdió 2 partidos en el año. Y bueno, estamos muy felices, muy orgullosos, muy merecidos, muy agradecidos a mi plantel, a mis jugadores, a la gente, por supuesto, de Rosario Central. Y bueno, es una copa, un torneo que faltaba, que el fútbol argentino necesitaba de nuevo tener ese torneo anual y arrancan premiándonos a nosotros, nos parece súper lógico, y de acá al futuro volver a disputar por ese torneo también. ¿Cuándo te enteraste? ¿Se estaba debatiendo hace mucho tiempo esto o fue en los últimos días? No, el comité ejecutivo ya venía planteando la posibilidad y la idea, y los equipos grandes les gusta el torneo anual, es más competitivo para ellos, y acá es el fútbol muy solidario, están los torneos cortos para que todos nos podamos meter, el torneo largo para que los grandes que tienen más fuerza también puedan competir. Y bueno, y estos últimos días tomó mucha fuerza y nos invitaron hoy a recibir el premio, la verdad muy agradecido al presidente Tapia, a Tobillino, a Argentino Junior, a su secretario y a todo el comité que nos vinieron con esta sorpresa, y estamos muy agradecidos, muy contentos. Sorpresa. Sí, lógico que estén agradecidos, pero te quiero preguntar algo. Solidario, o sea, no es una cuestión de solidaridad, estamos hablando de alta competencia, claro. No de distribucionismo de títulos. Porque además, insisto, Gonzalo Belloso, que fue futbolista destacado y ha hecho una gran gestión en Central, una cosa no quita la otra, sabe que la liga es todos contra todos, que esta es una sumatoria de los partidos que vos jugás contra los equipos que te tocan en la zona, que no es cierto lo de todos contra todos, que es una tabla anual que ya tiene premio, clasificarte a la Libertadores, y que se agrega a la estrella por una intención populista de la conducción ¿Y a Tapia, actual. cuánto lo sostiene a Tapia que Argentina sea campeón del mundo, sus fotos con Messi, bueno, que Argentina ahora esté a las puertas de disputar otro mundial, con toda la expectativa que eso genera, viniendo del último campeonato? ¿Cuánto influye eso? Yo creo que la selección influye mucho menos de lo que se piensa, a veces dentro de la bronca que hay, que no distingue ni fondos ni formas. Te dice Messi y De Paul son cómplices. No me parece que pase por ahí. A ver, Tapia cambió drásticamente durante la pandemia. Hay declaraciones del actual presidente de AFA que en 2017, 2018 dice que la liga debía tener 18 equipos. En ese momento estaba en plena reducción, Superliga mediante, de 28 a 24. Viene la pandemia. Se suprimen los descensos. Pasamos de tener 24 a 28 equipos. Hubo un momento, antes de la Copa América de 2021, en el que la Inspección General de Justicia estuvo muy cerca de anular lo que fue una asamblea por Zoom un año antes para promover la reelección de Tapia para el ciclo 21-25. La elección se hizo en 2020. Tapia había llegado a la AFA en 2017 y su mandato termina en 2021, el primero. Bueno, hace una asamblea por Zoom, pandemia mediante, por aclamación, es reelecto. La IGJ observa esto, dice, no se puede, está a punto de tomar una decisión todavía más pesada, pero viene la Copa América. Y ahí sí, con la selección, insisto, el trabajo de Tapia a nivel selecciones ha sido muy bueno, y una cosa no quita la otra, y corresponde destacarlo. Scaloni, Menotti, las categorías formativas, sub-15, sub-17, sub-20, todo lleva el sello de Tapia, pero bueno, una cosa es la selección y otra cosa es el fútbol argentino. La selección continúa su impulso ganador, gana la finalísima, gana el Mundial. Sí, hay fotos de Messi, de Paul, pero el verdadero poder de Tapia y Tobillino está en los dirigentes. Hay con este tipo de concesiones, 7 campeonatos, 30 equipos en primera, 38 en la primera nacional, hay una relación muy sólida entre los dirigentes y Tapia, y ese es el principal poder. Por eso hay muchos hinchas, socios que están en profundo desacuerdo con las actuales conducciones de los clubes, también con el periodismo, porque dice, pero no van a hacer nada frente a esto. Y ahí está, creo yo, la gran distancia entre un público cada vez más enojado con el fútbol argentino y sobre todo las decisiones que toman los dirigentes en general y la conducción, la cúpula del AFA en particular. Bueno, interesantísimo. Veremos. A mí siempre me resulta inescindible, ¿no? Todo lo que explicás del deporte, del fútbol con la política. Bueno, mira, y hay más conexiones. Vamos a sumar a Nicolás Pizzi a nuestro pase, porque Surfinanzas
tiene conexión con AFA y con la política. También lo tenemos a Nicolás, que fue el autor de la nota del día vinculada con el caso Andis y Spagnuolo. Pero vamos a hacer una especie de transición suave, querido Nicolás, bienvenido al pase, para empezar por ahí, con lo que es la conexión Surfinanzas, AFA y la política. Es así, Juan Pablo, ¿cómo están? Todo tiene que ver con todo. En este caso, sí, se cruzaron los dos casos. Nosotros veníamos investigando a Surfinanzas, que es una empresa que está muy metida en el fútbol argentino, auspiciante de la liga profesional el año pasado, auspiciante de muchos equipos de primera, y fue allanada la empresa esta semana por la causa Andis, porque hay transferencias del dinero, digamos, de las coimas que obtenía este mecanismo ilegal y todo este grupo de personas, Spagnuolo, Calvete y todo lo que venimos conociendo. Algunas de esas transferencias pasaron por Surfinanzas. Es una casualidad, quizás no, pero bueno, ahí se cruzan los dos caminos. Quizás una investigación que tiene que ver con una financiera muy ligada a Chiquitapia, porque Tapia hace mucho tiempo se deja ver con el dueño de esta financiera, vaya a saber por qué. Bueno, esa financiera fue allanada esta semana por el caso de Andis. ¿Y qué podemos esperar de este allanamiento? Mirá, es parte de una serie de allanamientos que todavía no conocemos, que tienen que ver con la ruta del dinero. Como siempre en los casos de corrupción, cuando hay coimas, generalmente hay lavado de dinero. Es decir, ese dinero que se obtiene de una coima, después se lava, se invierte en un mecanismo legal, entre comillas, se compran propiedades, etc. Hoy está, lamentablemente lo vemos en muchos casos de corrupción, las cuentas de criptomonedas, pasan por ahí el dinero, entonces para la justicia es muy difícil encontrarlo. Yo creo que, insisto, no es un allanamiento aislado. La justicia primero fue por los cuadernos, encontró las pruebas, encontró los teléfonos, algo insólito, pues yo la verdad que no pensé que después del caso de los cuadernos de las coimas no íbamos a estar hablando de vuelta de cuadernos en la Argentina, pero lamentablemente Miguel Ángel Calvete, lamentablemente para él, dejó todas las pruebas ahí, en su domicilio. Nicolás, vamos concretamente a la nota de hoy. Chats entre Miguel Calvete y Spagnuolo y la mención de Karina Milei con el embajador de Israel pidiendo que no viajara Spagnuolo a un lugar donde ya había estado 2 días antes. ¿Esto qué volumen le da a la causa? Hoy habló Milei, dijo estamos tranquilos, la verdad saldrá a la luz, pero estos chats ya marcan un rumbo muy claro de por dónde va la historia. El tema de Israel ya había aparecido hace unos días, mencionado por algún mensaje que tenía que ver con un dinero que supuestamente le pedía Calvete a su pareja para darle a Spagnuolo para un viaje a Israel. 5 millones, esa fue la primera aparición. Y después, estos nuevos chats que no se conocían, pero obviamente están en el expediente, que lo que marcan, siempre tomando en cuenta que son mensajes y hay que tratar de mirar el contexto. Si uno lee toda la sábana o la lista de los mensajes, da la sensación que por algún motivo político, alguna interna dentro del gobierno, Spagnuolo en junio de este año lo bajan directamente para un viaje a Israel, donde termina yendo Garbellini, que era el segundo que hoy tenía que declarar. ¿Por qué lo bajan? No estaba claro. Bueno, hoy queda claro con estos mensajes nuevos que publicamos en La Nación que aparentemente, según lo que dice Spagnuolo, la decisión la había tomado Karina Milei. Es la primera vez que aparece el nombre de Karina Milei. Hasta ahora y hay una iniciales. foto que vos pones, Nico, para ilustrar todo este trabajo, que es un viaje que sí hace Spagnuolo, donde se lo ve con el embajador Axel Wanisch, y en el posteo el propio embajador diciendo que estaban firmando acuerdos o que estaban trabajando en acuerdos de cooperación en materia de discapacidad. 3 de marzo. Exactamente, 3 de marzo pasado, ese fue el último viaje, ahí está Spagnuolo en el centro. Spagnuolo
quería volver a Israel, tenía mucho interés por volver. De hecho, en los mensajes dice todo el tiempo que él tiene conexiones en Israel. No queda claro por qué tanto interés de Spagnuolo por volver a Israel. Yo creo que esa es una línea de investigación que están mirando en la justicia y ahora sí queda claro que el gobierno, quizás Karina Milei, quizás el presidente, como se dice habitualmente, le bajan el pulgar a Spagnuolo. Vamos lo sacan, lo corren de la cancha. A repasar los chats, vamos a ponerlos en pantalla. Y vamos a sumar a Paula porque, por supuesto, tenemos repercusiones con las declaraciones de Javier Milei. No voy a Israel, dice el 12 de junio de este año. Anda igual, nabo, no muestres debilidad, le dice Calvete. Te operan re fácil. Bueno, ya ahí hay una pista más, déjate de joder. Karina le dijo al embajador que no quiere que vaya por todo el quilombo que hay acá en discapacidad. Esto me lo informan desde allá, es gente amiga. Recién decía Nico que tenía mucho interés Spagnuolo de volver a Israel. Y el viejo conchudo me firmó la autorización. En ¿Quién francés. será el viejo? Claro, lo dijo en francés Spagnuolo. No sé a quién se referirá. Da la sensación por el contexto de todos los mensajes, porque después lo mencionan, lamentablemente, se están refiriendo al ministro de Salud, Mario Lugones, porque después lo mencionan ellos mismos, que es quien, de alguna manera, es el superior directo de Spagnuolo y es quien podría haber firmado la autorización. Hay que recordar, Juan Pablo, mientras vos leías los audios de Calvete, que Calvete está en una investigación muy delicada por explotación sexual, proxenetismo, porque también lo cuenta Nico, ¿no? Tenía departamentos donde había mujeres que ejercían la prostitución, no se sabe si también hay menores involucrados, la famosa casa del aljibe, que también ahí es mencionada, donde él iba a buscar el dinero de la caja chica para el supuesto viaje que no se hace. También se presume que ahí había situaciones vinculadas con la explotación sexual, una pinturita, ¿no? Está condenado. Condenado, está perdón, condenado. Y esa condena está firme. 4 años. Desde hace pocos meses. Nadie se explica... ¿Por qué estaba libre? ¿Por qué estaba libre? No sé. Sí. Pero nadie se lo explica en tribunales tampoco, ¿eh? Él estaba condenado en el 2019 y la condena había quedado firme por la Corte Suprema este año. Paula, hoy habló el presidente. Vamos a escuchar, si quieren, lo que decía Javier Milei al respecto de todo esto que se está dando y estos avances en la causa Andis. Siempre están disfigurando las cosas y poniendo... Hay mucha malintención política en mostrar las cosas de manera que no son. Entonces, pero no quiero, entorpecer el actuar de la justicia, que la justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Nico, de golpe Calvete, a quien conocimos como vocero de los supermercados chinos, aparece en una trama que no es de hoy. Evidentemente, el poder y la influencia que manejaba para esta dinámica, para esta operatoria, no se consigue en 3-4 meses. Es cierto que pasó también por la Comisión de Salud de la Legislatura de La Matanza, si mal no recuerdo. Exacto. ¿Cómo aparece Calvete en esta trama en la que termina siendo decisivo e influyente? Mira, Calvete me da la sensación que era una especie de facilitador de negocio que no es una hipótesis, está en los chats. Viene haciendo estos negocios en Landís con estas y otras personas hace varios años, de este gobierno y de los anteriores. En la campaña del 2023 lo conoce a Diego Spagnuolo, se le acerca a Diego Spagnuolo. Su objetivo era llegar al presidente. Como muchas otras personas, claro. Spagnuolo, sabemos, tenía un vínculo muy fluido, era el abogado, amigo, la persona que más veces lo visitó en la Quinta de Olivos, y por lo tanto Calvete, como un hombre de negocios, digamos, por decirlo de alguna manera, entre comillas, busca a Spagnuolo como un anzuelo para llegar al presidente. O sea, Nicolás, después, eso deriva... Perdón, no, solo él lo busca antes de saber que Spagnuolo iba a ser designado en un lugar que para esa operatoria
era un lugar muy importante quien iba a estar ahí. O sea, lo busca de antemano, sin saber que iba a ser después titular de Andis. Pero en ese momento ya era cercano al presidente o al candidato en ese entonces. Entonces me da la sensación, por lo que yo pude averiguar, él se acerca con un objetivo y comienza a tener digamos, una relación más bien social. Esa es la primera etapa de Spagnuolo y Calvete en el 2023. Y de mucha intimidad parecía, Nico, porque los chats, por lo menos, tienen un nivel de familiaridad en el diálogo. Nabo, te operan re fácil, anda igual. En otro fragmento le dice, yo te voy a decir lo que le tenés que escribir a Milei para poder viajar. ¿No? Casi como si Calvete tuviera alguna influencia sobre el propio Spagnuolo. Sí, como si fuera un subalterno, como si fuera un empleado que le respondía. Al revés de lo que debería ser. Acá el funcionario era Spagnuolo. Pero ese trato me parece que Calvete lo tenía con otras personas. Leyendo y mirando los chats, es raro, la verdad que es raro. Cuando le dice, vos le tenés que escribir a Javier, se sobreentiende que es Javier Milei, y le escribe el mensaje que le tenía que reenviar al presidente. A mí me llamó mucho la atención, sí, los mensajes, no solamente la aparición de Karina Milei, que de alguna manera ya estaba sobrevolando, sino que en este caso Karina Milei, en todo caso, según lo que dice Spagnuolo, porque tampoco vamos a tomar como cierto todo lo que aparece en un chat. Spagnuolo dice, la decisión política la toma Karina Milei y que a él la información se la envían de Israel. Acá la gran pregunta no es solamente quién tomó la decisión, sino por qué. Claro. ¿Por qué el gobierno lo manda a Garbellini, que aparentemente era como otro grupo? Eran como dos bandas que iban en paralelo. Por un lado, Calvete y Spagnuolo, y por otro, Garbellini con otras tantas personas. Con Achabaín, por lo pronto, que está preso en Mendoza, ¿no? Exactamente. Es parte del grupo de Garbellini, pero se cruzan en un punto, y el punto es Calvete. Calvete tenía contacto con Spagnuolo y tenía contacto con Garbellini. Nicolás, ¿qué tenemos que esperar de la causa después de esta revelación de chats? ¿Se acelera un poco la dinámica? Y ahora la causa va a encaminarse por la ruta del dinero, lo que te decía antes. Van a tratar de rastrear la ruta del dinero y los bienes. ¿Qué hicieron con el dinero de las coimas? ¿Qué se compraron? ¿Dónde fue el dinero? La verdad que es impresionante. La hija de Calvete tenía $700.000 y 19 millones de pesos en su casa. Tenía euros, tenía reales, pesos chilenos y pesos uruguayos. O sea, tenía una financiera en el placar de su casa. A Calvete no le secuestraron dinero. Uno puede presumir que lo habían escondido a tiempo, que el dinero de la hija podría ser parte de Calvete, pero esto es apenas una muestra. La justicia ya tiene confirmado que se compraron decenas de bienes con el dinero que recaudaban por la corrupción en Landis. Claro, es que da la sensación de que por lo menos el personaje Calvete tenía unidades de negocios varias. Una esta vinculada con la discapacidad, la salud, la compra de medicamentos, los sobreprecios, las coimas. Otra, la explotación sexual. Otra, quizá anteriormente, con la mafia china, que lo dijo Guillermo Moreno, no lo digo yo, en un audio que pasamos hace un rato. Ustedes se acuerdan la cantidad de crímenes muy lamentables todos ellos que se produjeron en el contexto de la mafia china, ¿no? Con tantas familias muy trabajadoras que emprenden, que tienen sus negocios, que uno los ve trabajar de la mañana a la noche. Esas 3 unidades de negocios. Ahora, mi pregunta es, Nico, si esta estructura, porque cuando dicen habla con Karina, o sea, esta gente viene robando hace muchos años, porque desde el año 2007 está dando vueltas Calvete. Bueno, Achabaín empezó como, hay una muy buena nota de Paz Rodríguez Nil, en el 2009 en el municipio de Pilar, en el hospital materno. Después no le alcanzó con ser director del hospital, fue a la dirección de salud del municipio. Después pasó a tener un cargo en la provincia bajo la gestión de Vidal. O sea que no les importa el signo político. A ellos les importa poder seguir haciendo sus negocios espurios. Acá mi pregunta es, ¿por qué continuaron haciendo los negocios? Y si robaban para arriba, es decir, si alguien los habilitó a seguir haciendo estos negocios. Si sabían. Bueno, da la sensación de que Spagnuolo, en los primeros audios que conocimos,
de alguna manera se estaba quejando de que no lo habían escuchado. Él se presentaba como una víctima. Acuérdense de los primeros audios. Él plantea, hay un esquema de corrupción del que me dejaron afuera a mí. Sí, claro. Dice, me pusieron a Garbellini, que está puesto para chorear, algo así, creo que decía en el audio. Bueno, y justamente Garbellini fue el que fue elegido para viajar a Israel. Por eso digo que empiezan a acomodarse un poco las piezas. Por eso la justicia quiere saber por qué específicamente Garbellini fue el indicado. Que al final no pudieron ir a Israel, está contado en la nota, terminaron en Dubái. Dubái, sí. Por el tema de la guerra y bueno, no pudieron ir. Pero la decisión del gobierno era que vaya Garbellini, el mismo que Pañolo decía que estaban recaudando coimas para el gobierno. Nicolás, un placer. Ha sido muy claro y muy amable. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias, Nico. Querida Débora, la seguimos mañana. Claro que sí. Gracias. Gracias a vos.